En el circo de la realidad, si no lo veo, no lo creo. Hay hechos que si no te los cuentan no existen. Por decreto, se escapa del blindaje mediático y viene la contraagenda de noticias. Seguimos en este por decreto número 12 en la X5 Radio 91.3 y antes de meternos en la contraagenda de noticias vamos a recordar las redes y demás cuestiones para que la gente nos mande. Para escribirnos al WhatsApp y un mensajito al 221-359-0491. En Facebook somos como siempre Por Decreto Radio. En Twitter el hashtag de hoy y también de la semana pasada es En el Reino del Revés. Recuerden poner el numeral antes. Y es @pordecreto para mencionarnos en redes sociales. Y para escucharnos, ¿cómo es que se hace? www.x5radio.com.ar o 91.3 de tu dial FM para escuchar la X5, toda la programación de todos los días que está buenísima y por decreto, como no, los miércoles a esta mismísima hora. Como siempre, a la misma hora por el mismo canal. Por el mismo canal de radio. Bueno, nos metemos en la contraagenda de noticias, Anita. Cada vez que decís nos metemos, yo tengo miedo que sea en el túnel. Por suerte... Bueno, estamos ya metidos todos los días. Es en la contraagenda ahí zigzagueando el blindaje mediático. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos la marcha de la resistencia que se llevó a cabo el pasado viernes y sábado en Plaza de Mayo, convocada por la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Así es. Y que congregó a multiplicidad de espacios políticos, organizaciones sociales y trabajadores en función de una consigna clarísima que tiene que ver con el derecho al trabajo, resistir sin descansar, era la consigna. Así que cientos de miles de personas se hicieron presentes en esa marcha. 24 horas de ronda. Full time. Fue full time. Bueno, con lluvia. Algunos con lluvia. Mucha mística. Como quería Eve. Eve decía, si llueve mejor, porque lo van a sentir en el cuerpo. Totalmente. Decía en esos días previo a la marcha, efectivamente llovió. Llovió mucho, además. Parte de este equipo tuvo la oportunidad de ir a esa marcha. Nos empapamos, hay que decirlo. Y íbamos a marcha, yo particularmente, por ejemplo, no sabía que tenía que ver con una ronda constante. Y de repente llegué y me di cuenta que la marcha cobraba vida y movimiento en función de este rodear la plaza. Digo, la plaza y bordeando la valla, porque recordemos que Casa Rosada está vallada después de más de, no sé, 12, 13 años. Del 2003. Del 2003 esta parte. Pero bueno, no, ahí estaba vallada la Casa Rosada, así que cortábamos la ronda ahí. Y fueron 24 horas de ronda y de caminata sin descanso, con lluvia. Muy impresionante la marcha, la verdad. Muy intenso. Muy intenso, sí. Bueno, y decir que se volvió a realizar esta marcha de la resistencia después de 10 años exactos de haber dejado de lado ese tipo de manifestación en función de lo que para las madres en aquel momento, en el 2006, creyeron que el enemigo, como les gusta decir y como a nosotros también nos gusta decir, no estaba más en Casa Rosada, no estaba más en el Estado. Entonces, de ese tiempo a esta parte, las marchas de la resistencia se dejaron de hacer y en este contexto histórico, político, económico y social vieron la necesidad de volver a la calle, de volver a marchar con la misma paz y la misma energía y el mismo amor desde el 81, desde 1981, que fue el año donde se comenzó a realizar las marchas de la resistencia. Sí, en aquel momento, como decías recién, en el 2006, cuando se abandona esta metodología, este modo de reclamo, tenía que ver con ya no tenemos que hacer este tipo de marchas, lo que tenemos es que marchar hacia los tribunales de justicia, hacia las fiscalías, acompañando los juicios por lesa humanidad que empezaba a iniciar e impulsar fuertemente el Estado y el anterior gobierno. Bueno, hoy, tiempo después, no solamente se frenan los juicios, sino que también vemos la necesidad de volver a la plaza a marchar, a hacer estas rondas, así que ahí estuvimos junto a las Madres de Plaza de Mayo, muchísimas organizaciones y también mucha gente que no necesariamente está organizada ni agrupada, que estuvo ahí también
dando la ronda, caminando junto con las madres, como decía Eve, los jóvenes son nuestras piernas, así que estuvimos ahí dando vueltas con ellas. Y cuando las madres no estén, van a estar ustedes, dijo Eve. Y también dijo que no fue, en realidad, porque ya pasó, no fue una marcha contra los milicos. Esto es una marcha de las madres. No venimos a acompañar a las madres, o sea, en realidad, dirigiéndose a la gente, no vinieron a acompañar a las madres, vinieron a acompañar a los compañeros sin trabajo, entendiendo que en esta ocasión las marchas de la resistencia no tiene que ver con lo que en aquel momento las convocaba, que era la desaparición, la tortura y la muerte de sus hijos y bebés que todavía faltan encontrar, sino con como decía recién, con un contexto de ajuste, de tarifazo, de devaluación estrepitosa que está atacando el bolsillo de la gente y la dignidad también. Totalmente, la fuente de trabajo, iba a decir eso, es la dignidad. Así que ahí se fue esa marcha. También otra de las cosas que anticipó Eve es que se está preparando, en un momento dijo, haremos tantas marchas como sean necesarias, ojalá que no, pero ya estamos preparando una para 9 y 10 de diciembre que promete de algún modo ser una marcha que empiece a pisar fuerte, al menos de aquí a los próximos 3 años de gobierno democrático, que es como un poco un hito recuperando aquella última plaza, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, multitudinaria. Hubo más marchas, no sé, va a haber, vamos a hablar bien. Seguramente. Va a haber marcha federal, vuelve la marcha federal, hoy, viernes y sábado, en Plaza de Mayo se van a estar concentrando multitudes que están llegando desde todos los puntos del país. La verdad es que la denominación de esta marcha es realmente de un carácter profundamente federal. Hoy me mandaban a uno de los grupos de WhatsApp en los que estoy una fotito del mapa y la verdad es que ver la imagen, que si podemos en un ratito la vamos a colgar ahí en nuestras redes, es impresionante desde todos los puntos del país, desde los que se está viajando para poder llegar a la capital federal y marchar todos juntos y todas juntas hacia Plaza de Mayo. La están convocando, como decía, de distintos puntos del país. La iniciativa la tomó la CTA. Bien. Y a esa iniciativa que se empezó a impulsar se fueron sumando distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales. En más de 14 puntos del país, por quienes no van a poder llegar por cuestiones lógicas y de distancia a Capital Federal, en otros 14 puntos del país también va a tener lugar esta marcha con columnas de todos lados. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. La esencia del reclamo es lógicamente la de este tiempo, que tiene que ver con el trabajo, con la dignidad, con la posibilidad de vivir dignamente. Sí, yo también quiero agregar algo que está ya un poco lejano en el tiempo, pero que tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento, que es radio, y es que las madres no solamente sufren la estigmatización y el ataque brutal de muchos sectores mediáticos y sociales también, y de la política. Recordar que... Y judiciales también. Otra. Recordar que ni bien asumido el nuevo gobierno de Cambiemos, las madres sufrieron un par de censura, por hay que decirlo así, de su radio, la radio de Madre de Plaza de Mayo, así como lo sufrió Tiempo Argentino y un par de medios más que no son afines al gobierno. Y incluso Página 12, allá por enero, ¿no? La caída de Página 12 tal cual, durante 12 días, tal más cual, o menos. Sí. Digo, bueno, no estábamos en el aire en ese momento en la X5, pero no viene mal solidarizarnos con eso y estar atentos a ese tipo de embestidas, ¿no? Sí, la imposibilidad de sintonizar, por ejemplo, a Navarro, de repente, ¿no? En C5N, que ahora está más tranquila la cosa y se lo está pudiendo ver relativamente bien al momento, pero hubo un periodo 2 meses atrás, sin ir más lejos, en los que de repente se cortaba la señal y siguen llegando reclamos de distintos puntos del país que, por alguna razón, sale de la grilla ese ratito en el que está. Sí, lo digo porque Asociación Madre de Plaza de Mayo es mucho más que una marcha en una plaza, digamos, ¿no? Es una mirada política, es una mirada cultural, es una mirada social, revisionista, interesante por lo menos en el mapa mediático, por eso lo de la radio. Y también quiero traer la importancia que tiene y que tuvo, que tiene y que seguramente seguirá teniendo la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, que trata de darle un ribete, otra mirada a un montón de carreras que son de corte liberal, y Madre de Plaza de Mayo en su universidad las tiene
y es un punto interesante también para observar. Digamos, el laburo de Madre de Plaza de Mayo es muchísimo más profundo que la cara visible de Eve, incluso son muchas personas detrás de ella acompañando y luchando en función de una cuestión que es histórica y que está muy arraigada en un sector de la sociedad que tiene que ver con una ideología, digamos, y eso se defiende con el cuerpo. Totalmente. Yo no quiero decir otro día de malas noticias, pero tenemos malas noticias para dar, que tiene que ver con la destitución de Dilma Rousseff, de la efectiva, ¿no? Destitución. Recordemos que venía de un proceso largo, de un juicio político, del impeachment, se le dice, hacia la mandataria Dilma Rousseff, que definitivamente fue separada de su cargo con 61 senadores a favor y 20 en contra, en un quórum de 81 senadores en el Senado de Brasil el día de hoy. Sí, yo me puse a buscar distintas cuestiones, información en relación a esto que pasa en Brasil, y encontré una nota que sale en el portal, en la página web de Telesur, que es otro canal de comunicación alternativo y muy interesante, por cierto, y que lo sacaron de la grilla de Cablevisión. Eso iba a decir, al que ya no accedemos. Al que ya no accedemos, salvo por algunas cuestiones, digo, por internet. Claro, acceder. sí. Fíjate lo que publica Telesur. A ver. Teoría del golpe blando, que es lo que pasó. En realidad es un golpe de Estado. Lo de blando yo también lo estudiaría. Sí, no, ya de blando no tiene nada. Sí, no, de blando no tiene nada. Dice, cito, la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo el politólogo estadounidense. Qué raro, un yanqui dando vueltas, che. Gene Sharp, que lo definió como una estrategia de acción no violenta que no recurre a la fuerza bruta para hacerse con el poder. Esto es interesante, ¿no? Que lo diga un politólogo estadounidense, cuando Estados Unidos ha estado detrás y a la cabeza de todas estas cuestiones que vienen pasando en los últimos, te diría, 20 años en los países de Latinoamérica, que tratan de llevarle al pueblo una mirada política y desde la acción, no solamente una mirada, que lejos está de los gobiernos neoliberales. Por cierto, la región latinoamericana, no vamos a decir la región porque está difícil hablar de la patria grande en el último tiempo, pero no dejamos de creer en ella, pero sí algunos países de América Latina como Ecuador, Bolivia y Venezuela tuvieron una reacción política frente a esta destitución, frente a este golpe de Estado en Brasil a Dilma Rousseff, y lo que hicieron fue congelar sus relaciones políticas y diplomáticas con el Estado de Brasil, a modo de sentar una postura política, ideológica y también en términos de estados-naciones respecto de lo que está sucediendo. También Cuba se manifestó en contra y decían en sus declaraciones, en el comunicado que sacaron, sin que se presentara ninguna evidencia de delitos de corrupción ni crímenes de responsabilidad, y con ella del Partido de los Trabajadores y otras fuerzas políticas de izquierda aliadas, constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió. Voluntad soberana que, recordemos, hoy circulaban varias placas, varias imágenes que decían 61 votos destituyeron a un gobierno democrático votado por 54 millones de habitantes, ¿no? Sí. Es una comparación de números poderosa. Es muy loco eso. Entonces, un poco esas eran las palabras del comunicado que sacó Cuba. Y nos preguntaremos, bueno, ¿dónde estamos parados nosotros? En Argentina. ¿Qué dijo Argentina? Mirá. A ver, tengo miedo. Porque siéntense. ¿Qué dijo Argentina? Que respeta el proceso institucional. Eso lo dijo en un mensaje que soltó, que mandó la Cancillería argentina, y dice: ante los sucesos registrados el día de hoy en Brasil, el gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional verificado en el hermano país y reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones, sobre todo, ¿no? Las instituciones democráticas y el derecho internacional. Eso expresó la Cancillería argentina en un comunicado bastante
tibio. Bueno, en términos de representación política, hoy me siento un poquito más ecuatoriana, un poquito más boliviana, un poquito más venezolana que argentina, la verdad, con ese comunicado. Sí, son intentos de golpe que a veces se logran, como en este caso, como pasó con Lugo también en Paraguay, como pasó con Zelaya en Honduras, como no pudieron con Chávez, como no pudieron con Correa, como no pudieron con Evo, y yo me animo a decir también que no pudieron con Cristina en el lockout patronal del campo en el 2008. Totalmente. Datos para mirar, algunas cuestiones así como un ping-pong, un salpicón. Esta votación, porque recordemos que se dieron dos votaciones, es decir, se discutía en dos dimensiones. Por un lado, este juicio político por la destitución, y por otro, si se la inhabilitaba a Dilma respecto de la posibilidad de ocupar nuevos cargos legislativos o de funcionaria pública en los próximos 8 años. Esta votación logró destituirla, pero no logró inhabilitar que Dilma ejerza nuevas funciones públicas de aquí en adelante, o bien, ojo al piojo, que hay que resistir para volver, que se puede presentar a elecciones. Sí. Es decir, eso también es algo para mirar. Sí, que fue raro también, porque uno esperaba que, habiendo sacado semejante diferencia, que se venía todo mal, claro. Uno esperaba la proscripción de Dilma, de Lula. Sin embargo, totalmente. Bueno, han decidido dejarla volver a participar. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo sigue eso. Otra cosa para mirar, que es un detalle, ¿no? Pero mirá el nivel de cinismo. El partido de Temer se llama Movimiento Democrático, subraye, brasileño. Es interesante, ¿no? Como el movimiento democrático llega al poder con un golpe de Estado. Sí, y yo también quiero decir que hay toda una maquinaria discursiva desde los sectores políticos que responden a una lógica de derecha, conservadora, liberal, y de los medios afines a ese tipo de pensamientos, que se encargan constantemente de generar como estereotipos. Hay un sector de la política, una mirada de la política, una ideología particular que siempre es golpista, desestabilizadora, destituyente, cuando la derecha se ha encargado a lo largo de la historia de destituir los procesos constitucionales que en líneas generales responden a las demandas del pueblo. Digo, es interesante empezar a ver cómo accionan, de qué manera y a través de qué medios, digo la justicia, digo lo mediático, digo lo político y digo las grandes empresas internacionales. Totalmente. Y es muy interesante también el nivel de cinismo de cómo esto que mencionabas vos, de cómo han sido los precursores y los encargados en alianza con Estados Unidos, ahora bajo nuevas formas, por ejemplo, los buitres, Paul Singer, etcétera. Son nuevas formas de presión. Totalmente. Se han arrogado además el ser los defensores de la Constitución, ¿no? Sí, entonces, una de las son la cosas, reserva moral del mundo. Una de las cosas que aseguraba Temer al diario O Globo era que Brasil pasó por un periodo difícil de disputas políticas, y cito, pero la Constitución fue cumplida. Tras la separación de la presidenta, asume el vicepresidente porque ese es su papel. No hay una crisis institucional, decía Temer al diario O Globo esta mañana. Y otra cosa para mirar también, en relación de cómo la derecha se hermana a lo largo de toda la región y cómo hay coincidencias insalvables, que no son casualidad. El 60% de los senadores que votaron a favor de la destitución de Dilma Rousseff tienen causas de corrupción, ¿no? Habría que revisar también un poco hacia aquí la doble moral, ¿no? En Argentina, bueno, quiénes son los que se arrojan el derecho o ser los defensores de pelear contra la corrupción. Bueno, cuántas cuentas en Panamá tenemos, cuántas cuentas offshore empiezan a aparecer, cuántos arreglos tuvimos si somos jueces de la Corte Suprema, ¿no? Cómo estas cosas empiezan a ver a lo largo y ancho de... Pasa que por ahí no se muestra. De toda la región. Y un último dato de color que te quiero tirar. Esta es la segunda vez en la historia que un mandatario es destituido por el Congreso, ¿no? En Brasil. En Brasil. Bien. ¿Cuál fue la primera? El impeachment, que se llamó, de Fernando Collor de Mello en 1992, también por cargos de corrupción. En ese momento, Collor de Mello lo que hizo fue abandonar directamente antes de llegar a este pseudo juicio político. Actualmente senador, y es uno de los que votó en contra. Es decir, uno de los que Dilma. votó, claro, para que se vaya Dilma. Así que
algo también para mirar. Dime quién me ataca y te diré también de qué lado viene la bocha. Recordemos que desde el 12 de mayo Dilma Rousseff estaba suspendida del cargo y bueno, fue llevada a juicio acusada de cometer irregularidades al emplear transferencia de recursos frente al déficit fiscal. Digo esto también pensando en cómo las acusaciones son las mismas también, ¿no? Digo, las acusaciones y las promesas. Hoy Temer, sí, una también, de las proyectos, cosas que sí. son iguales allá y acá y en varios lados más. Hoy Temer, una de las cosas que prometía era poner en marcha medidas de austeridad, ahí va. ojo al piojo, para tapar el déficit presupuestario que dejó la pesada herencia, claro, ¿no? Los que se están yendo o los que lo fueron en este caso, y sanear la economía, así como reformas laborales, sistema de jubilaciones, le hace aquí ANSES, sindicatos y movimientos sociales alineados al partido de la expresidenta Dilma Rousseff. Sí, evidentemente usan el mismo manual, la misma Tremendo. línea editorial, ¿no? Para llevar a cabo sus miserias, sus ataques, sus golpes de Estado. Pero bueno, así como en las marchas de la resistencia de Madres de Plaza de Mayo, como en estos intentos que muchas veces lo logran, como en el caso de Brasil, estaremos en Por Decreto, pequeño rinconcito del universo, pero bueno, haciéndole frente a estas cuestiones y resistiendo. Resistiendo, por supuesto que resistiendo, que resista el pueblo brasilero, que resista también nuestro pueblo. Hoy más que nunca no nos importan los votos de esos senadores que no son representativos, fuera Temer. Sí, fuera Temer y a resistir. Nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum.